Listo. Ok. Buenas tardes, buenos días a todos y todas, a quienes ven en directo y a quienes verán en diferido este importante foro de consulta sobre un tema relevante que tiene que ver con la internacionalización y la integración en América Latina y el Caribe y el mundo, ¿por qué no decirlo, verdad? También para poder elevar la calidad, pertinencia, eficiencia de la educación superior de cara a los retos y desafíos de la sociedad. Yo me voy a limitar a presentar a nuestro querido amigo Pablo Speller, quien va a hacer el trabajo de moderador. Bueno, Pablo es una persona de gran trayectoria, de gran prestigio, conocida mundialmente. Actualmente se encuentra en Guinea Ecuatorial, pero ha sido rector en Brasil, rector de la Universidad Brasileña y rector de la Universidad en Brasil que une Brasil y África también, ¿verdad? Pero también ha sido director general de la OEI y ha tenido múltiples responsabilidades en el ámbito de Brasil, en el ámbito de Latinoamérica, en el ámbito mundial y ahora también uniendo África y Latinoamérica y el Caribe y Europa, ¿por qué no decirlo también, verdad? Así es de que Pablo es una personalidad y por supuesto también una persona muy importante desde el equipo de Kairos Educación, un pilar también de la educación y él va a ser quien tenga a cargo la moderación de este importante foro que tendrá la posibilidad de escuchar a los panelistas, pero también de escuchar de viva voz a todos los asistentes que tengan a bien expresar sus criterios, puntos de vista, angustias, preocupaciones, críticas, etcétera. Pues pero aquí es una plática de cara a la Cresma 5. Amigo Pablo Speller, doctor Pablo Speller, que actualmente es rector en Guinea Ecuatorial, África, y hablar de internacionalización, estamos desde Brasil y África, uniendo Latinoamérica, el Caribe, África y el mundo, ¿por qué no decirlo? Adelante, amigo Paulo. Põe para mim, por favor, água destilada naquela garrafa que está no. Boa Amiga noite Ana a Lúcia, todos. tiene encendido Ana el Lúcia, micrófono. água destilada. Una Muy caipirinha, buenas ok. noches. Gracias, Telémaco, nuestro coordinador general, presidente de Kairos, que se proyecta cada vez más mundial y globalmente. Me siento muy prestigiado por haberme invitado nuestro amigo querido Telémaco para moderar esta sesión. Como todas las demás 11 sesiones, es importante, todas son importantes, son dimensiones de la próxima Conferencia Regional de Educación Superior que se va a realizar en Brasil, en Brasilia, el próximo mes de marzo de 2024. Quiero saludar a todos junto con Telémaco, los miembros de este panel, que los voy a presentar enseguida, que son Roberto Villers, este paisano mexicano, ya me considero mexicano también, por haber pasado tanto por México. Pues Roberto es una figura muy destacada del panorama mexicano, tanto regionalmente en Chiapas, donde es profesor de carrera, es ingeniero y tiene una trayectoria internacional importante, como todos aquí, ya que vamos a hablar de la internacionalización y la regionalización en América Latina y el Caribe. Roberto ha estudiado en México, desde luego, pero ha hecho estudios de posgrado, de maestría, de doctorado en Francia, en diferentes universidades. En Lyon, estuvo en París y tiene una experiencia en Europa muy interesante que nos va a compartir con nosotros en sus aportaciones. Y además Roberto tiene una experiencia muy importante en una de las asociaciones más destacadas de América Latina de Educación Superior, que es la NUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México. Es muy actuante y Roberto tuvo un papel ahí en el plan académico muy importante y como todos los demás también es miembro de Kairos y uno de los miembros
más activos que tenemos desde México y desde todo el panorama latinoamericano, del Caribe y globalmente. Así que, Roberto, un gusto estar contigo aquí este día. También contamos con este amigo que nos veo desde hace tiempo, Alexandre Neto. Tudo bom, Alex? Tudo bem, Paulo, prazer. Bom estar com você. Aqui temos brasileiros, además de mí, Alexandre también es brasileño, es profesor de carrera de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Justamente hoy se difundió un ranking nacional de universidades brasileñas y la Universidad Federal de Rio Grande do Sul es considerada la tercera más importante, junto con la Universidad de São Paulo y la Universidad de Campinas. Y junto está, así que enhorabuena, parabéns a URGS por esse destaque, parabéns ao Alexandre, parabéns aos outros colegas da URGS que estão aqui presentes. Alexandre foi rector da Universidade Federal de Rio Grande do Sul por 8 anos. Tuvo un papel muy importante en la consolidación de esta importantísima universidad de Brasil y de América Latina. Y es médico, es profesor en el área de bioquímica y es una figura muy conocida en Brasil y fuera en el campo de la neurociencia. Tiene muchas aportaciones, es un investigador, ha publicado mucho sobre el tema, tiene inúmeros artículos, creo que más de 250. Realmente es un investigador muy activo, tiene esta calidad de saber trabajar tanto el plan de la gestión universitaria como la investigación. Así que enhorabuena, parabéns, Alexandre, por tu presencia y tiene una experiencia internacional importante porque hizo su postdoctorado en la Universidad de Londres, así que tiene también una trayectoria importante que va a contribuir para su aportación el día de hoy. Bienvenido, bem-vindo, compañero Alexandre. Fuimos rectores, yo cuando fui rector de la Universidad Afro-Brasileña, compartimos experiencias, muchas reuniones en la ANDIFES, que es la asociación como la NUYES, es como la NUYES de Brasil, Asociación Nacional de Dirigentes de Instituciones Federales de Enseñanza Superior. Ahí compartimos muchas dificultades y alegrías juntos como rectores. Exacto. También contamos aquí con Ana Paz Scocco, de esta tan importante universidad que he tenido el gusto de conocer, la Universidad Nacional de Córdoba. Ella es estudiante de Derecho, ya va en 5º año, es una estudiante muy activa, incluso lleva un proyecto sobre movilidad internacional. Hay que mencionar que ella tiene una experiencia muy extensa como estudiante desde secundaria. En movilidades, estuvo en Brasil, estuvo en Italia, estuvo 2 veces ya a nivel superior en Estados Unidos. Así que tan joven, estudiante, y ya tiene una experiencia muy importante y muy positiva que nos va también aquí a compartir para que conozcamos, ¿no? Como sabemos todos, la Universidad de Córdoba es una buenísima universidad y que además fue sede de la tercera conferencia regional de educación superior. Ahí el amigo Tamarit y el rector Puri, grandes amigos de Kairos, fueron los dirigentes y siguen activos. Juri ahora con otro desafío por delante y Tamarit siempre muy activo como profesor y como figura importante de la integración. Así que Ana nos va a compartir esta vivencia que es importante, o sea, ha estado ahí, está ahí en Córdoba, y Córdoba pues es como un bastión de la autonomía universitaria, ¿no? O sea, todos nosotros tenemos a Córdoba como una referencia importante desde hace ya más de 100 años, este grito de los estudiantes, esta presencia importante de los estudiantes. Así que Ana tiene una responsabilidad inmensa, representa todo eso que para nosotros en América Latina es muy importante. Y nuestra relatora,
como se dice, last but not least, aquí está la querida amiga Stella Meneghel de la Universidad Regional de Blumenau. Es una universidad que tiene un carácter público, regional, comunitario, municipal, muy actuante. Es una universidad que a nivel regional y a nivel nacional, porque tiene también programas de posgrado importantes de los que participa Estela. Es profesora en el programa de posgrado en educación de la universidad. Estela tiene una trayectoria muy interesante porque estuvo presente en dos de las experiencias tal vez más importantes del segundo gobierno de Lula, cuando lanzó dos universidades de integración internacional. Y Estela estuvo en las dos. Es la única persona que ha podido estar en las dos, en la UNILA, integración con América Latina y el Caribe, y la UNILAB, que es la Universidad Afro-Brasileña. Hemos compartido, yo he sido dirigente de esta universidad y Estela, una vez que la implantamos, fue la primera vicerectora de posgrado de esta universidad. Ahí compartimos también muchas alegrías, muchos desafíos, y ahí está la universidad. Así que contamos con un grupo muy sólidos, todos miembros de Kairos. Eso es muy importante también porque vemos que Kairos tiene una riqueza con la presencia de tantos. Y vamos a hablar de un tema que nos es muy caro, muy importante, que es la integración internacional. Alguém vai querer... Ana Lucia, tienes el Oi, micrófono. desculpe. Por favor, gracias. ¿Todo bien, Ana Lucia? Entonces, el tema de la internacionalización y la integración entre nuestras universidades, nuestras instituciones de educación superior, de investigación, en un plan regional entre América Latina y el Caribe, pero también, ¿por qué no? Y ahora hablo desde el horizonte africano al otro lado del Atlántico, donde estoy, una integración también con otras regiones, porque hay que poner en relieve la cooperación sur-sur entre nosotros, entre nuestras instituciones, al mismo tiempo que hay que también, no podemos dejar de lado la integración o la cooperación triangular, o sea, cooperamos entre nosotros, pero tenemos también programas importantes de cooperación y la integración, la internacionalización también se hace con las universidades del hemisferio norte, con Europa, con Estados Unidos, Norteamérica, Canadá, con países asiáticos, Australia, que está al sur del Ecuador, pero es considerado como un país del norte por su nivel de desarrollo, como Nueva Zelanda también. O sea, tenemos que cuidar muy esto. Yo estoy en un país donde se habla el español. El español es la lengua, una de las lenguas oficiales. Un país muy pequeño, fue colonia española también, pero es independiente desde 68. Y estoy al frente de una universidad que busca la integración de la región centroafricana. No es una universidad nacional, esta es otra. Hay una universidad nacional de Guinea Ecuatorial, que es la UNGE, y la nuestra es la Universidad Afroamericana, o sea, Américas, nosotros, y África, Afroamericana, de África Central. Son 6 países que congregan esta región, en la región CEMAC, que es la comunidad área de África Central. Así que hay que buscar no solamente con Guinea Ecuatorial, no solamente con África Central, pero con el continente africano. O sea, son 2 continentes que tenemos muchas identidades culturales, lingüísticas, religiosas, etcétera, etcétera. O sea, pero estamos muy distantes. Brasil incluso, que ha tenido programas importantes con el continente africano durante los 2 primeros gobiernos de Lula y durante el gobierno de Dilma, ahora se retoma este discurso de la importancia de la integración entre América Latina, Brasil y África, pero todavía es un discurso. O sea,
no hay acciones concretas como hubo antes, a pesar de que hay algunas cooperaciones importantes, por ejemplo, con Nigeria, por ejemplo, con Sudáfrica, por ejemplo, con Kenia, pero son pequeñas, dada la dimensión del continente africano y de la región latinoamericana y caribeña, con tantas identidades que tenemos. Ahora se retoman los vuelos, algunos de los vuelos se están retomando entre ambos continentes, pero con las nuevas tecnologías podemos casi prescindir de la comunicación directa, presencial, cuerpo a cuerpo, ojo en el ojo, o sea, con las tecnologías, la integración académica, la integración por identidades importantes y desafíos que no son comunes a las dos regiones. Esto para decir y para terminar con una realidad igualmente que a pesar de la proximidad de los países latinoamericanos y caribeños, nos falta mucho terreno. Esto ya se ha dicho durante la Conferencia Regional de Educación, o durante las tres conferencias, durante las tres CRES que hemos tenido, en 96 en La Habana, luego en 2008 en Colombia, ¿verdad, Ana Lucia, que coordinó esta importante reunión en Cartagena de Indias y últimamente aquí junto a nosotros en la Universidad de Ana, en Córdoba. O sea, estamos tan próximos pero tan distantes. Las cooperaciones, los programas de cooperación, de movilidad, de integración, que podrían unirnos mucho más, desafortunadamente carecen de iniciativas, de efectividad, incluso del lado brasileño, lo reconozco. Yo, que soy brasileño, que fui rector de 2 universidades, luchamos inmensamente, después como como se dice, secretario de Educación Superior del Ministerio de Educación, y después luché inmensamente como secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, pero falta mucho y seguramente que todos van a hablar un poco de eso e incluso, y aquí termino, entre Brasil y esos países. O sea, no es la lengua lo que nos separa, no es el español y el portugués, que son muy parecidos, nos entendemos casi perfectamente bien. Se eu falar português aqui, todo mundo vai entender. E quando vocês falam espanhol, nós no Brasil entendemos. Entonces, carecemos de iniciativas. Vamos a hablar un poco de eso porque la CRES va a ser justamente en Brasil. Entonces, son temas que los tenemos que poner de relieve. Este panel que iniciamos ahora, pues es importante en el sentido de que de aquí sacamos propuestas, de aquí sacamos reflexiones que las llevaremos a la CRES como una aportación, una de las aportaciones de Kairos a la CRES. Claro que tendremos todavía reuniones preparatorias, ya tuvimos 2, ¿verdad? Tuvimos una en Puebla, tuvimos otra ahora hace poco, vamos a tener otra en Paraguay y finalmente en febrero, un mes antes de estar en la CRES en Brasil, en Brasilia, pues estaremos en La Habana. Esperemos que muchos de ustedes puedan estar en La Habana, cuando ahí vamos a consolidar todas estas aportaciones importantes que tenemos a la realización de la CRES, la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe en Brasilia el próximo mes de marzo. Así que aprovecho para darle la bienvenida a los demás, los miembros de nuestro panel, Roberto, Alexandre, Ana, Emma, y todos los que nos acompañan aquí. Tenemos inúmeras personas y una responsabilidad porque esto se graba, se registra y estará disponible, y eso representa, como he dicho, una aportación importante de Kairos que se reafirma cada vez más en el plan regional de América Latina y el Caribe y globalmente. Desde África y otras latitudes, Kairos cada vez más se consolida y se hace presente, y aprovecho para agradecerle a nuestro querido Telémaco por su empeño, su liderazgo, su presencia constante y diaria con nosotros, así como todo el equipo de Kairos.
Ana Lucia y todos los demás, o el mismo Roberto, que es una figura muy activa, y todos ustedes que están aquí presentes. Así que muy bienvenidos, muy bienvenidas, y vamos a darle seguimiento a este panel. Hoy escucharemos a los panelistas y después abriremos la palabra a todos los participantes. Muito obrigado, muchas gracias a todos y a todas. Thank you very much. Está por aquí Annette también. Hay que recordar que en América Latina y el Caribe también se habla el inglés, se habla el francés y se hablan muchos otros idiomas. Son tantos que no los podemos decantar todos aquí. Bienvenidos. Entonces, pasamos la palabra a nuestro amigo Roberto Villers. Por favor, Roberto, con la palabra. Muchas gracias. Agradecemos a Kairos la iniciativa de hacer estos foros de consulta para enriquecer la CRESMA 5, cuyos datos ya han sido mencionados ampliamente por Paulo. Muchas gracias a los compañeros panelistas que estarán participando en esta tarde y de luego a los demás participantes por su presencia. Tengo el texto escrito, voy a leer algunas partes para ajustarme a los tiempos, aunque bueno, vamos a ver si nos atenemos a las 3 interrogantes planteadas por la nota conceptual de los foros de consulta Kairos Educación para la CRESMA 5 sobre el logro del plan de acción de la CRES 2018, los retos vigentes y las propuestas que se podrían hacer al año 2028, podríamos señalar que en lo general los avances, las responsabilidades y las tareas establecidas en el Plan de Acción de la CRES 2018 han correspondido más a las instituciones de educación superior, a pesar de sus limitaciones financieras crecientes, avances impulsados en la medida de sus posibilidades organizacionales y financieras. No así el modesto papel que han jugado los gobiernos nacionales y las organizaciones políticas regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que no han tenido la capacidad ni la voluntad política de crear las condiciones para el avance. Tampoco las instituciones, organizaciones y redes de educación superior de la región han avanzado lo suficiente en la consolidación del espacio latinoamericano y caribeño de educación superior, enlaces, organización popular que fue reconocida por la CRES 2018 como el instrumento fundamental para la integración regional. El análisis del Plan de Acción de la CRES 2018 y en especial del lineamiento 4, Educación Superior, Internacionalización e Integración de América Latina y el Caribe, de sus 8 objetivos y metas, arroja precisamente información que confirma esa situación general y que se detalla en los siguientes párrafos. Hay una parte que recojo de este plan de acción como las ideas fuerza de la internacionalización. Se mencionan enunciados que pueden considerarse ideas fuerza de la internacionalización y la integración regional. Destacamos las 4 siguientes. La internacionalización debe propugnar una cooperación interinstitucional basada en una relación solidaria entre iguales, con énfasis en la cooperación sur-sur y la integración regional. Otro enunciado, la internacionalización se constituye en una herramienta clave para transformar la educación superior,
fortalecer sus comunidades y promover la calidad y pertinencia de la docencia, la investigación y la extensión. El tercer enunciado sería: el cumplimiento de todos estos objetivos requiere estrategias sistémicas, integrales, comprensivas y transversales a todas las políticas de desarrollo institucional. Y finalmente, el cuarto enunciado: establecimiento de marcos organizacionales que faciliten la integración académica regional, la movilidad de estudiantes y académicos, el reconocimiento de trayectos formativos internacionales, la dimensión internacional de los programas académicos y la colaboración internacional en investigación. A la luz de estas cuatro ideas, analizamos los avances que se han tenido en cada uno de estos 8 objetivos. No me voy a centrar específicamente en alguno, nada más que sí está el objetivo de fomentar la incorporación de la dimensión internacional, coincide con el objetivo 5, porque uno es a nivel de sistemas de educación y otro al interior de las instituciones de educación superior. Entonces, nos habla que en el 2028 todos los países ya puedan haber integrado esta dimensión internacional en sus estructuras, igual las instituciones. Creemos que las instituciones han hecho bien su trabajo, han incorporado en la medida de sus posibilidades esa dimensión internacional, pero por su lado los gobiernos nacionales pues no han contribuido con recursos. Esto es, aquí en México decimos que los amigos se encuentran en la nómina. Esto es, si no estás en la nómina, no eres mi amigo. Entonces, aquí las políticas de internacionalización están en el discurso de nuestras autoridades educativas, pero no está en los presupuestos. Entonces, así que esta dimensión ha sido más parte de esta voluntad y de las instituciones que de los gobiernos. Incluso los subsidios a la educación superior, por lo menos en el caso de México, han disminuido considerablemente. Luego nos habla el objetivo 2 de impulsar y favorecer la cooperación académica internacional y la integración. Y acá está muy enfocado a la parte que tiene que ver con el reconocimiento de estudios, títulos y diplomas. De hecho, este convenio regional fue suscrito el año pasado y está todavía, ahora sí que el balón en las naciones, en los países que tienen que hacer lo necesario para hacer realidad este convenio regional. Entonces, digamos que el objetivo 2 está en curso de ser logrado, alcanzado. Luego el objetivo 3 y el 4 nos habla de la integración regional. Y ahí hay un instrumento que ya mencioné al inicio, que es Enlaces. Enlaces está llamado en el Plan de Acción de 2018 a hacer ese instrumento de la integración. Y aquí anotamos que pues no se ha logrado vencer sectarismos y subregionalismos en el seno de esa gran organización. Y desde luego se había propuesto en esta parte un objetivo de financiamiento que pues no se ha concretado. Aquí hay que destacar que
hemos avanzado bastante en esa integración a través del programa PILA, que inició originalmente por un acuerdo entre la NUYES México, el ASCUN de Colombia y el CNI SIN de Argentina, y ahora ya se adhirieron nuevos países para totalizar 9 países que ya están articulados con este programa y tiene un gran futuro en la integración latinoamericana y caribeña. El objetivo 6 nos habla de incorporar esta dimensión internacional en el personal docente, y el 7 nos habla de los programas de posgrado y fomento a la investigación. Esto es meterse en el alma académica de las universidades. Aquí, pues, sabemos que tiene que ser así. Si la internacionalización no vive en el alma de las universidades, que son sus profesores, sus investigadores y sus pues, programas educativos, pues difícilmente vamos a lograrla. Aquí hay que reconocer que el COVID hizo también su parte, yo diría buena y mala. Mala por los millones de muertos que provocó y gastos terribles y impacto económico, pero a la universidad nos abrió. Hubo una disrupción clara de las modalidades de aprendizaje, de las modalidades de comunicación entre pares académicos, como esta sala que hoy nos está reuniendo desde puntos tan distantes del mundo, del planeta. Entonces, sí, el COVID hizo su parte en esta revolución de los métodos y las modalidades de enseñanza. Pero sí es necesario saber nuevamente que las becas de los profesores que quieren internacionalizarse, actualizarse, pues también se han reducido drásticamente. Esto es, si no internacionalizamos a la planta académica, pues difícilmente vamos a avanzar en este sentido. Y el objetivo 8 sobre los idiomas extranjeros, creo que esa parte la hemos resuelto bien en las instituciones de educación superior, donde ya se exigen niveles de dominio de los distintos idiomas para tanto para titularse, para obtener un posgrado o para hacer una movilidad. Entonces, digamos que hemos avanzado poco a poco con el esfuerzo de las propias instituciones. Ahora, ¿cuáles son las prioridades? La última pregunta, ¿cuáles son nuestras prioridades de las que venían en la CRES? Pues aquí destacamos que los grandes retos están en torno a esta organización regional. Creemos que la CELAC puede ser un punto fundamental, pero los países, los estados nacionales que participan ahí, están sujetos a sus propias dinámicas, a sus propios problemas, que la lucha contra la corrupción, contra la inseguridad, contra la pobreza, etcétera, que el tema educativo pasa a ser no tan importante para ellos. Entonces creemos que ahí está el kit de la internacionalización, ese acuerdo con la CELAC, y desde luego seguir apostándole al programa PILA,
ahí no necesitamos de más que de la buena voluntad de las instituciones y el interés de los jóvenes que quieren realizar su movilidad. Ahora, enlaces. Enlaces está sujeto a sus propias dinámicas y no ha funcionado aún como instrumento de esa integración. Tenemos que consolidar bien enlaces que se debate siempre en las pugnas entre subregiones de América Latina y el Caribe. Entonces, destacaría ya para terminar una última propuesta que no está precisamente, está tanto en la CRES 2018, pero también está en la Conferencia Mundial de Educación Superior, en las propuestas de las organizaciones latinoamericanas y caribeñas hechas ante la UNESCO. Se trata de crear una agencia latinoamericana y caribeña de educación internacional que impulse, entre otras acciones, un programa de movilidad e intercambio académico similar al programa Erasmus de Europa, basado en las experiencias actuales de Pila, bajo los principios de calidad, pertinencia, equidad, inclusión, solidaridad y subsidiariedad. Entonces, esta agencia debe de disponer de un fondo multilateral de apoyo solidario que, además de impulsar la internacionalización solidaria y la movilidad internacional, se oriente a disminuir las brechas educativas entre los países y que promueva la colaboración científica, tecnológica y humanística internacional, el logro y aseguramiento de la calidad, la formación de una moderna ciudadanía y la gestión socialmente responsable de la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible. La decisión de la CELAC y de los gobiernos que la integran será crucial para alcanzar este propósito. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Una presentación bastante completa. Pues el tiempo que se pensaba era de 7 minutos. Roberto nos trajo toda una nota conceptual, una explanación conceptual. Pues claro, demanda más tiempo, ¿no? Muy completo. Parabéns. Enhorabuena, Roberto, por tu presentación. Pasamos ahora a Alexandre Neto, nuestro colega de Rio Grande do Sul, Brasil. Alexandre, por favor. Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Saludar a Paulo, que coordina este panel, a Roberto y a Paz y a Stella, que están con nosotros ahí. Y agradecer mucho a Kairos, nominalmente a Telemaco y a Roberto por la invitación. Entonces, yo voy a reflexionar un poco sobre 4 ideas que me parecen muy importantes por el tema de la internacionalización académica. Y esas ideas las elaboré a partir de la visión de enlaces para la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior, un documento de lo cual muchos aquí participaron, que fue coordinado por el rector Rui Opperman, y contó con la colaboración de muchos de ustedes. Bueno, la primera idea que me interesa aquí discutir es que la internacionalización, o sea, la movilidad de personas, de ideas y de diplomas, debe ser una política institucional que incluya a los estudiantes, docentes y gestores de las instituciones de educación superior. ¿Qué significa política institucional? Significa que debe permear a todas las acciones, a todas las actividades académicas
de la institución. No solamente los cursos de grado, de posgrado, pero también la pesquisa, la investigación y a lo mejor la extensión universitaria también. Hay que haber un plan. Tiene que estar como meta específica en los objetivos, en los planes de gestión de las universidades. No se puede simplemente apoyar o participar de uno u otro programa de internacionalización. Hay que haber una comprensión interna de por qué internacionalizar y cómo internacionalizar. Bueno, la segunda idea que me parece importante es que la internacionalización debe tener un carácter inclusivo. O sea, desde que la universidad fue creada a 800 y pico de años, hay movilidad estudiantil para aquellos que tienen recursos, aquellos que pueden pagar por eso. Hay que haber una internacionalización inclusiva en que los estudiantes menos favorecidos económicamente puedan sin participar. Hay que ver cómo ocurrió en Brasil en los años del gobierno Dilma, con el gran programa de internacionalización que fue a veces mal comprendido, en algunas pocas veces no tan bien ejecutado, pero que logró internacionalizar a millares de estudiantes que sin el programa no tendrían la oportunidad de participar. Entonces, creo que es necesario pensar esta cuestión de la internacionalización, la inclusividad de la internacionalización. Por supuesto, eso, si vamos a tener grandes números de estudiantes internacionales, el sistema de equivalencias y reconocimientos debe avanzar. Y esto es un punto en que estoy seguro, bueno, estoy lejos de la administración de la universidad hace casi 8 años, pero desde profesor de estudiantes de segundo periodo, no hay indicación ninguna, acá, por lo menos acá en la UFRGS, de que ha avanzado el sistema de equivalencias, el sistema de reconocimiento. Esto creo que es un problema que nuestros países tienen que elaborar o continuar elaborando. Claro que acá es necesaria una nota porque muchas veces la política educativa va mucho por detrás de lo que piensan las instituciones académicas. O sea, retrocesos políticos gubernamentales, como pasó a Brasil en los 4 años que nos gustaría esquecer. Bueno, los retrocesos fueron muy grandes y ahora tenemos que trabajar todo nuevamente para avanzar desde el punto en que se rompió una visión de educación que iba desde de los años preprimarios hasta el posgrado, como decía el ministro Haddad de Educación a la época del gobierno. La tercera idea que me parece importante es que la internacionalización debe conducir a una verdadera integración regional. O sea, que el intercambio sociocultural entre los pueblos a través de la comunidad académica, o sea, de docentes, de estudiantes, de personal de gestión, los servidores, todo eso sirve como una verdadera diplomacia académica. O sea, nos encontramos, nos entendemos y nos aceptamos. O sea, esta es una visión en que la actividad académica nos faz como diplomatas. Y creo que somos sí capaces de hacer una buena diplomacia y de aproximar los pueblos. Hay aquí una pequeña variación, es que es muy importante, como ya destacó Roberto, que
haya programas de apoyo a movilidad intrarregional. O sea, nosotros estamos tenemos programas intrarregionales como la UGM, por ejemplo. Pero en la UGM tenemos acá más el Cono Sur. Difícil llegar a México con la UGM. Hay otros programas que nos hacen la ligación más con Centroamérica. Y bueno, ¿por qué no podemos soñar en un programa que integre a toda América Latina y Caribe, como Roberto todavía lo mencionó? Bueno, y una última idea sería utilizar la cooperación para generar sinergias. O sea, utilizar la actividad de internacionalización para trabajar por objetivos comunes. Uno luego piensa en la investigación científica. Claro, si yo tengo parceros a trabajar en muerte cerebral, muerte neuronal, en Argentina, en México, en Montevideo, bueno, tenemos un objetivo común, que es la pesquisa, el proyecto, pero podemos trabajar por otros objetivos comunes que no necesariamente dependen de un proyecto de investigación. Y a eso me refiero con los grandes desafíos que tenemos en América Latina y Caribe, como las asimetrías regionales, como la pobreza, como la crisis ambiental. No necesitamos tener un proyecto exclusivo, podemos trabajar a partir de ideas comunes y asociar docentes, asociar estudiantes, asociar el personal de gestión. Claro, siempre una cooperación solidaria, o sea, una relación que se establezca entre iguales, con énfasis en operación sur-sur y, claro, integrando ahí no solamente América Latina y Caribe, pero también África, como muy bien subrayó Paulo en su introducción. Me gustaría abordar otros dos puntos que me parecen importantes. En la hoja de ruta de la tercera conferencia mundial se habla un poco, pero con otra visión de esta cuestión de cooperación, que es la búsqueda de la excelencia a través de la cooperación y no de la competición. O sea, las universidades pueden más y pueden entregar más si cooperan y no compiten entre sí. Creo que esta es una idea que se puede trabajar muy bien y creo que nosotros acá en América Latina y Caribe trabajamos mucho más de forma cooperativa y asociativa mismo. Y en la hoja de ruta también se da mucha importancia a la cuestión de la flexibilidad de las vías, de los percursos formativos, reconocimiento de diplomas y toda la cuestión de la movilidad. Y el último punto que me gustaría colocar es que no podemos dejar de reflexionar sobre lo que pasa a nuestro alrededor. Las guerras. No hay guerras en este momento en América Latina, pero hay dos guerras en el mundo. Y bueno, ¿qué consecuencias tenemos de las guerras, por ejemplo, en la interacción entre las personas, en la internacionalización? Nuestra democracia académica, nuestra diplomacia académica podría ser como una vacuna para la cuestión de las guerras. Creo que vale la pena pensar un poco sobre eso. Y la otra cuestión es la COVID. La pandemia de COVID pasó, pero el virus continúa. Todavía se reconoce la COVID longa, que afecta a muchas personas y va a seguir afectando porque el virus va a continuar por ahí. Y las personas están retomando los viajes, las pasantías, pero ¿qué aprendemos? ¿Cómo vamos a trabajar institucionalmente con los cambios tan importantes que la pandemia
nos dejó. Estas son las ideas. Me disculpen si coloqué muchas cosas ahí para pensar, pero bueno, si tenemos muchos asuntos, seguro que alguno de ellos nos va a interesar. Muchas gracias. Muito obrigado, Alexandre. Muchas gracias. Una aportación importantísima. Tú que fuiste presidente de la UQM, nos traes ahí aportaciones importantes. También del Grupo Coimbra. Alexandre fue presidente del Grupo Coimbra de Universidades y en su presentación se ve que todo eso atraviesa sus aportaciones muy importantes para nosotros. Muy obrigado, Alexandre. Pasamos ahora a Ana Paz Coco, nuestra querida estudiante de la Universidad de Córdoba, con la aportación de los estudiantes. Ana, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Paulo. Bueno, buenas tardes a todas y a todas. Primero agradecer, es un honor y un privilegio para mí estar acá. Y un especial agradecimiento a Roberto, porque fue mi vínculo para poder formar parte del foro. Con respecto a mi ponencia, yo participé de una propuesta de Kairos y escribí un artículo titulado Movilidad académica y virtual entre universidades latinoamericanas y del Caribe, en la cual voy a basar mi ponencia y posteriormente ejemplificar desde mi experiencia personal sobre algunos casos particulares de movilidad que viví yo, tanto en mi experiencia a nivel secundario y en mi experiencia universitaria hace unos pocos años. Bueno, como dije, yo tengo un artículo que se llama Movilidad académica y virtual entre universidades latinoamericanas y del Caribe, realizando un análisis y considerando que la integración regional por medio de la movilidad académica vista como una herramienta es clave para poder cumplir con el ODS número 4, que es una educación de calidad. Si nos remontamos a el primer análisis que realizo yo es con respecto a la educación como un derecho. En un primer momento, la educación fue cuestionada, no era un derecho que estaba asegurado para todos y todas en condiciones igualitarias, pero posteriormente y hoy por hoy en la actualidad, la educación es considerada un derecho fundamental. Yo planteo la educación como un derecho base, como un punto de partida. Para mí la educación es clave porque es un derecho punto de partida para poder asegurar otros derechos, el ejercicio de otros derechos. De ahí va la importancia que le doy yo a la educación en mi artículo. Sin el derecho a la educación yo no puedo ejercer posteriormente otros derechos, como por ejemplo el derecho a la información. Remontándonos a lo que sería la integración, que es uno de los puntos claves que vinimos a tratar en el foro, yo planteo la integración como una necesidad, más allá de un análisis histórico que podemos realizar con respecto a la integración que se ha realizado en Latinoamérica, como nombró Roberto, el ALAC, podemos nombrar también a ALADI. La integración es una necesidad que tiene el ser humano como tal. En un primer momento el ser humano se integraba en lo que eran pequeñas tribus, posteriormente se fueron creando las sociedades más modernas. La integración es una necesidad que tiene el ser humano como ser social, es una base. Cuando nosotros hablamos de la integración latinoamericana, en un primer momento se plantea en el plano económico, por ejemplo, con el Tratado de Montevideo de 1960, por el medio del cual se crea el ALAC, y el Tratado de Montevideo de 1980, por el medio del cual creamos el ALADI, que continúa la personería jurídica de ALALC. Pero siempre en un primer momento como que esta integración era vista, el foco era en la cuestión económica. Pero ¿qué sucedía con todos los otros aspectos que podemos tener o que podemos considerar, entre ellos la educación? No tenemos que perder de vista que la integración no es solamente desde una perspectiva económica, sino también que tenemos otros matices que la completan, como lo que hoy nos compete, que sería la integración. Cuando yo postulo lo que sería la integración, vemos que es un proceso de cambio social voluntario y que es multidimensional, no solamente, como dijimos, en lo que sería lo económico y comercial, sino también a nivel político, social, cultural y ambiental. A lo cual, personalmente, le agrego en mi análisis todo lo que sería el área, la etapa educativa, siguiendo los 4 pilares de la educación que brinda la UNESCO, que son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y por último, aprender a ser. La integración y la regionalización y la internacionalización educativa es el basamento, es la base para poder cumplir con esta efectiva forma de educación.
Como dije, yo tuve el privilegio de formar parte de diferentes procesos de integración, de movilidad educativa a nivel secundario. Pude realizar un intercambio cultural en Latinoamérica, en Brasil y también en Europa. Y posteriormente, en lo que serían mis años en la Universidad Nacional de Córdoba, tuve el privilegio de formar parte no solamente de un proceso presencial en una universidad de Estados Unidos, sino también de manera virtual, que lo que yo realizo en el análisis de mi artículo, yo postulo esta idea de que el Internet estuvo presente para nosotros siempre, pero como que últimamente, y gracias a la pandemia, también como mencionaban mis compañeros, reivindicó su lugar, porque el Internet nosotros siempre lo tuvimos, pero era como algo más que nada olvidado, sobre todo en el área educacional. Yo quiero concluir expresando por qué considero que la movilidad educativa es fundamental y por qué yo hoy por hoy como estudiante la defiendo. Gracias a esta movilidad educativa podemos formar una nueva red de oportunidades profesionales y podemos adquirir habilidades no solamente interculturales, sino también multiculturales. Cuando hablamos de multiculturalidad nos referimos a varias culturas coexistiendo, en tolerancia, en respeto, mientras que la interculturalidad es en el momento en el cual estas distintas culturas interactúan y generan expresiones culturales compartidas. Como estudiante latinoamericana y del Caribe, la educación sé que constituye un artilugio sustancial en la integración de los mismos y es un basamento fundamental para una mejor inserción profesional para los futuros profesionales, como lo son los estudiantes de las universidades. Así concluyo mi ponencia y desde ya muchas gracias por su silencio y su respeto. Muito obrigado, muchas gracias, Ana, por tu presentación apasionada y me alegro mucho que hayas subrayado la importancia de la movilidad virtual, o sea, de las nuevas tecnologías, no solo por la pandemia, claro, porque hay un desarrollo y hay, digamos, las nuevas generaciones son las que más se aprovechan y mejor utilizan desde las redes sociales, los programas de movilidad, vía internet, vía tecnologías. Creo que este es un aspecto importante de la cooperación solidaria, lo que nos decía Alejandro, ¿no? Alexandri, cuando decía que la movilidad siempre se ha hecho, pero para los ricos. Las nuevas tecnologías, no que sean lo único, pero nos abre oportunidades, posibilidades que ustedes, las nuevas generaciones, lo saben usar también y seguramente que tenemos que hablar un poco más de esto. Pues miren, tuvimos 3 aportaciones muy buenas, muy consistentes, de mucha sustancia, con diferentes aspectos, ya lo comentaremos, pero tenemos aquí a muchos participantes y quisiéramos abrir la palabra a nuestros colegas que están participando. Veo a muchos aquí y pues ya estamos, si levantan. ¿Quién tiene la mano levantada? No lo veo muy bien, ¿eh? ¿Quién está apuntado? Carlos Forero. Carlos Forero. Ok, Carlos Forero, por favor. Son 3 minutos para cada uno en principio. Gracias. Bueno, un saludo a los amigos, amigas. Qué bueno volverlos a ver y aprender tanto de ustedes. Excelentes ponencias. Sin duda es una riqueza lo que han planteado y ojalá seamos capaces de recogerlo en Brasil. Yo quisiera hacer un llamamiento a 2 aspectos. Primero, construir sobre lo construido. A pesar de que los números son bajos, 3% de movilidad en América Latina, etcétera, pues Coimbra, AUGM, UDUAL, el programa PILA, ya tienen unas experiencias ganadas que hay que potenciar. A mí me correspondió mucho impulsarlo el programa PILA desde Ascún, con Roberto, con Jaime Valls, con Rodolfo Tecci de Argentina. Duramos muchas reuniones previas y al final logramos concretarlo simplemente diciendo, pensemos como los estudiantes. ¿Cómo se mueve un estudiante? Su mochila no tiene ningún problema en ir a quedarse en un cuarto de un huésped, de un compañero. Entonces, a veces creemos estrategias demasiado sofisticadas, muy complicadas, y es la simplificación, la sencillez, la que permitió que PILA arrancara y hoy tenga esa proyección. A eso invito, para construir sobre lo construido, impulsando mucho más, pero con sencillez. No sofistiquemos a veces demasiado, que nos impide la acción y el concretar.
Segundo, creo que se nos van a ocurrir nuevas estrategias de internacionalización, un componente de la movilidad, si ponemos al centro los principales problemas, desafíos y retos de América Latina y el Caribe. Y de qué manera la internacionalización puede ayudar a ir resolviendo esos problemas. Me parece que eso también permitiría atraer mucho más el vínculo de otros actores y no hacer movilidad por movilidad, que pues desde otro lado figuramos en un ranking, etcétera, y tiene muchos beneficios, ya lo dijo nuestra estudiante. Pero creo que tiene que tener como telón de fondo a qué tipo de desafío nodal, estratégico, fundamental de América Latina está respondiendo la internacionalización. También todo el componente científico en esa parte. Y en algunos campos que poco se mencionan. Por ejemplo, en una ocasión con la Corporación Andina de Fomento, estudiamos el tema de un problema en América Latina, la baja competitividad de los países. Y una de las variables por las cuales se quería atacar esa baja competitividad era una mayor movilidad de los profesores. Entonces conectamos problema con qué sentido tiene la movilidad y qué repercusión va a tener realmente en un problema. Otra situación, si ustedes van a Canadá, el que financia la movilidad es el Ministerio de Industria. ¿Con qué fin esencialmente? Para que los muchachos canadienses que se mueven a otras dimensiones, a otros países, vengan con nuevas ideas, hagan emprendimiento y hagan innovación y mejoren su economía. Es otra dimensión que tiene todo el tema integral. Muy importante, otro desafío que tenemos, la innovación pedagógica. ¿Cuánto cambia un profesor sus métodos de enseñanza cuando tiene en su curso el 60% de estudiantes de extranjeros de otros países? Ahí nos da unos aprendizajes muy importantes en eso que también estamos impulsando, que es la innovación. En cuarto lugar, yo creo que ya no se internacionaliza una institución. Yo creo que se internacionaliza una ciudad o una subregión. Y me parece que eso hay que mirarlo en un plano mucho más abierto. Hay estudiantes extranjeros que quieren venir a nuestros países, no a una institución, a varias, más una experiencia empresarial, más una experiencia de orden social. Entonces yo creo que hay que conectar con las estrategias de internacionalización de las ciudades, de las subregiones y desde luego del país. Y no simplemente tener nuestra propia estrategia institucional muy encerrada en nosotros mismos. Eso creo que también hay enseñanzas al respecto. Y bueno, algunos países, ciudades como Buenos Aires también tiene varios elementos en ese sentido. Un problema grave en América Latina. ¿Cómo están siendo formados nuestros docentes, los que van a ir a los colegios? Yo envié hace poco a Kairos un resultado muy difícil. De los peores resultados en las pruebas de evaluación son los egresados de las licenciaturas. Y evidentemente son los cuales hay que transformar y transformar. Coimbra hizo en una ocasión un ejercicio interesante de casi tener como obligatorio que el que estudie una licenciatura para ser profesor tiene que tener por lo menos un año o 6 meses en una movilidad y en otro idioma. Ese profesor cuando llegue es distinto y transformamos ese problema que tenemos en esta parte. Entonces, no le paremos tampoco muchas bolas a los rankings, que a veces y miremos también qué papel pueden cumplir las agencias de acreditación. Yo creo que el tema todavía de internacional está muy subvalorado por las agencias de acreditación. A veces solamente lo entienden como movilidad o como firma de convenios. Y yo creo que es un concepto mucho más de fondo de lo que significa integración, daría que elementos de la calidad sean evaluados en función de esos aspectos. Y finalmente, ojo, tenemos ejemplos. Todos nuestros países han pasado un momento en el cual queremos reformar la legislación sobre educación superior. Recientemente lo hizo México, lo hizo Perú. Bueno, y resulta que cuando se hacen esos debates de reformas legales internas, pues poco aparece el tema y a veces lleva a retroceder. Menciono el caso, por ejemplo, del Ecuador. En cierto momento hizo una reforma y todo lo que ha avanzado Ecuador en materia internacional
Se volvió a encerrar el país en sus propios problemas, mirándose, como decimos coloquialmente, mirándonos el ombligo y no mirando que hay un conocimiento en todo el mundo que nos puede ayudar a solucionar los problemas centrales. Pero pongámosle la mayor centralidad posible, no a lo nuestro internamente, sino externamente, a los desafíos sociales, ambientales, económicos de América Latina y Caribe, y miremos cómo lo internacional nos ayuda realmente a la solución de esos graves problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Carlos, con la aportación tan importante de este amigo colombiano. Yo no veo quiénes están con la manita Nicolás. levantada. Nicolás, Por favor. Nicolás. Ora, boa tarde, vou falar em português. Eu agradeço imensamente pelas colocações que foram realmente muito ricas e interessantes, mesmo acompanhando, obviamente, essa temática há tempo. Eu estou impressionado como as colocações dos senhores e das senhoras renovam as ideias e inspiram. Eu queria fazer algumas perguntas para relançar a reflexão e talvez aprofundá-la um pouco sobre alguns dos pontos. As perguntas não são especificamente focadas sobre uma pessoa ou outra, mas são geral. Qualquer um pode responder se achar oportuno. Primeiramente, eu queria voltar sobre a temática exata, que é internacionalização e integração regional. Me parece não destacado o suficiente o fato que, nesse intitulado, a integração regional passa a fazer parte essencial da política de internacionalização das nossas instituições, o que é extremamente específico à nossa região. Todo mundo aqui conhece o que acontece em termos de internacionalização nos países do norte, as finalidades financeiras, o uso de idiomas como o inglês de forma universal. Me parece muito importante ter uma reflexão no CRES+5 sobre essa especificidade latino-americana de definir o processo de internacionalização em relação à integração regional. É mais importante ainda, me parece, destacar esse aspecto, que de forma contraditória, eu nem sempre vejo esse princípio da internacionalização nas políticas nacionais que podemos ver no Brasil, por exemplo. O professor Carlos Alexandre fez uma alusão ao programa Ciências Sem Fronteiras. Tivemos também o programa PRINT de internacionalização da pós-graduação recentemente no Brasil. Em nenhum dos dois casos, essas políticas de Estado foram relacionadas à integração regional. Pelo contrário, a ideia foi muito mais enviar nossos jovens para o hemisfério norte e países da América Latina foram quase impedidos de participar dessas ações regionais. Então, a primeira pergunta que eu queria relançar era sobre a especificidade da internacionalização na América Latina, definida como integração regional. A segunda pergunta era a mobilidade estudantil. Me surpreendeu muito no encontro em Puebla. Vários de vocês participaram e muita gente relatou que a mobilidade, que a internacionalização em geral progrediu positivamente esses últimos anos, e em particular a mobilidade. Não me parece ser o que eu observei. Nem que seja por causa da pandemia e da Covid, a mobilidade me parece que regionalmente diminuiu esses últimos anos. Foram citados os resultados do PILA. O PILA aumentou, sim, mas de forma virtual. Então, eu queria também perguntar se os senhores conhecem estudos, programas de mobilidade que realmente aumentaram em volume esses últimos anos. Uma terceira pergunta seria sobre reconhecimento. A Unesco insiste, obviamente, bastante sobre o tratado de reconhecimento que está sendo assinado. Eu queria ouvir os senhores sobre possíveis avanços, sobre outras formas de reconhecimento,
O Carlos Ferreira mencionava agora a necessidade na América Latina de redefinir a mobilidade de forma um pouco mais flexível, um pouco mais simples. Eu creio profundamente que existem mecanismos de reconhecimento mais parciais do que reconhecimento de uma carreira inteira, de um título inteiro, também não tão criteriosa como o reconhecimento de crédito, como fazem na Europa, mas eu creio que temos mecanismos interessantes para avançar. Eu queria saber, na sua opinião, quais seriam. Por fim, uma pergunta mais objetiva. O Roberto mencionou várias vezes a CELAC de forma destacada, e eu tenho uma curiosidade, uma ignorância minha. Eu queria saber por que o Roberto estima que a CELAC seria o espaço multilateral latino-americano apropriado, de onde podemos esperar, sim, um esforço de integração regional. Temos vários espaços subregionais que concorrem, o Mercosul, por exemplo, é um, todos parciais, e eu queria conseguir identificar possíveis alianças multinacionais regionais que possibilitassem avançar. Por isso, minha curiosidade sobre a CELAC. O que dá confiança que a CELAC poderia nos possibilitar avançar? Obrigado. Muito obrigado, Nicolás. Em português, todos entendemos perfeitamente. Podemos falar português ou espanhol, nos entendemos. Muito obrigado. Telemo, quem seria o próximo? Ana Lucia. Ana Lúcia Gazola, querida. Bueno, gracias, Paulo y Telêmaco. Perdone, estou em trânsito para o aeroporto, pero eu sempre me gusta quando o tema é internacionalização e integralização, acordar-me de Francisco Tamarit, porque ele defende em alguns de seus artículos e apresentações uma ideia que me parece muito importante e vai mais para o campo da investigação e inovação que para o campo da educação superior em sentido estrito, certificação e mobilidade, que são todos aspectos igualmente importantes. Pero lo que o professor Tamarit defende é que nossos governos de América Latina e Caribe, por lo menos depois da experiência da pandemia, ou também de los problemas ambientales, que indicam que nem os vírus, nem os cambios climáticos respeitam fronteiras nacionais, ele defende que nossos governos teriam que trabalhar para criar uma agência que pudiera, apoiada em las que já existem, em los mecanismos multinacionais que já existem, promover a criação de um ecossistema latino-americano e caribenho de investigação para a inovação. Quedou muito claro durante a pandemia que não hemos tenido competência para ajudar-nos uns a los outros em nossos países da região, para que pudiéramos enfrentar a questão da enfermidade e da criação de vacunas, distribuição de vacunas. Todo isso ha sido fuertemente impactado por los interesses internacionais, a geopolítica, a diferença entre países desenvolvidos e não desenvolvidos. Da mesma maneira, em África ou em alguns países como Haiti, por exemplo, a implementação do programa de vacunas foi algo muito pequeno, em função, quando comparado à necessidade e a lo que passou em los países desenvolvidos, em que havia vacunas em qualquer esquina de qualquer cidade. Então, nós temos que realmente trabalhar para que a integração regional e nossa internacionalização tenham esse horizonte de trabalharmos juntos em investigação, em distribuição de medicamentos e trabalharmos juntos as questões, por exemplo, da Amazônia, por exemplo, do calentamento global, dos cambios climáticos. O presidente Lula disse no outro dia, não basta com que um país de Amazônia esteja em contra de algumas atividades ilegais na Amazônia. Há que fazê-lo em conjunto. Esses grandes desafios do mundo, da contemporaneidade, exigem
una articulación mucho más profunda. Y nosotros de las universidades podemos contribuir mucho a la creación de este ecosistema, aunque naturalmente no esté en nuestras manos hacerlo, y sí en los gobiernos. Pero creo que el texto de ustedes, y aprovecho para felicitar a Paulo por su intervención inicial y a los tres ponentes, todos excelentes, Ana, Roberto y Alex, mis felicitaciones, ideas muy importantes, pero yo sugiero que también se aborde ese aspecto para que podamos también tener otros horizontes de integración y de internacionalización. Muchas gracias. Muito obrigado, querida Ana Lúcia, sempre em movimento, indo para algum lugar ou chegando de algum lugar. Sí. Telemaco, sigue. Gracias, Mónica, Ana Lúcia. Mónica Ruinal. Mónica. Hola, espero que estén bien. Muchas gracias a todos y a los panelistas. Excelentes intervenciones. Estoy muy de acuerdo con algunas apreciaciones de quienes me antecedieron y tengo una pregunta muy concreta. En todos nuestros países tenemos grupos étnicos con saberes ancestrales riquísimos y además idiomas muy bellos. En Colombia tenemos algo así como 70 idiomas y bueno, en realidad la mayor parte de los colombianos hablamos español. Bueno, también entendemos portugués. Me gustaría conocer la posición de los panelistas frente a esos saberes ancestrales y cómo vincularlos a estos procesos de internacionalización. Muchas gracias. Pregunta importantísima. Gracias, Mónica. Muy trascendente. Seguimos, Telemaco. No veo ninguna otra mano levantada. No sé si ¿Alguien hay... más que quiera intervenir? Bueno, si no, entonces me doy la palabra yo rápidamente. Con mucho gusto. Por favor, Bueno, Telemaco. primero felicitar a los ponentes excelentes. Excelentes ponencias. Primero tu introducción, querido amigo Pablo, también de Roberto, de Ana, de Alex. Excelente. Y también las intervenciones posteriores, creo que todas han aportado significativamente a tener una visión clara de la importancia de la regionalización y la internacionalización. Yo solo, primero, pues quería reconocer eso y felicitar, y es un gran reto. Es un gran reto. Y yo creo que incluso tenemos que avanzar en la regionalización e internacionalización. Y aunque no es el tema, creo que tenemos que hablar un poco de la nacionalización, pero no me refiero a la nacionalización de ley, ¿verdad? Sino porque muchas veces vivimos una lógica un poco feudal a lo interno incluso de las propias instituciones, donde una unidad difícilmente se relaciona con otra, o donde algunas veces nos relacionamos más fácilmente con una institución de miles de kilómetros y difícilmente nos relacionamos con una que tenemos muy cerca dentro del país o muy cerca en la región. Pero yo nomás, también lo que decía Nicolás, creo que la regionalización tiene un componente vital para poder fortalecer la internacionalización, un componente, porque muchas veces tal vez no se maneja en todos los lados, pero por ejemplo en México se utiliza el malinchismo, ¿no? Que quiere decir que miramos bueno lo que está allá lejos y subvaloramos lo que tenemos cerca. Y hay mucha riqueza, y aquí ya lo decía Mónica también, hay mucha riqueza cultural, mucha riqueza de saberes, mucha riqueza de conocimiento, hay mucho talento del cual podemos aprender horizontalmente entre Latinoamérica y el Caribe y también ahora África también, ¿verdad? Y hay muchos retos comunes. Y aquí cierro mi comentario vinculado a lo que decía nuestra amiga Ana Lucia y lo que decía también Carlos Forero. Creo que si centramos la movilidad y la internacional en la problemática es más fácil. Quiere decir que si es cambio climático, ahí incluye investigación, ahí incluye extensión, ahí incluye innovación, ahí incluye capacitación, ahí incluye formación de grado, de posgrado, etc. Quiere decir, pero un problema, lo vinculamos al problema y facilitamos la movilidad. Muchas veces burocratizamos, creo yo, pues, burocratizamos la movilidad y entonces en vez de facilitarla, la dificultamos. Y lógicamente que hay que tener en cuenta los parámetros cualitativos, pero yo creo que nos atan mucho los rankings, nos atan mucho los reglamentos y nos atan mucho ciertas cosas que aún lo que estamos conscientes que tiene calidad y que es importante, si no pasa los filtros burocráticos, no le damos paso. Yo creo que tenemos que simplificar desde el punto de vista normativo, pero
elevar la calidad desde el punto de vista del impacto para los estudiantes, para los docentes, para los no docentes y para la sociedad en términos de la integración y regionalización. Yo soy un convencido particularmente de que si no fortalecemos la integración, y creo que las CRES llevan esa lógica, y las conferencias mundiales llevan esa lógica, unir casualmente esas capacidades mundiales para poder hacer realidad eso que es un enunciado todavía teórico, los ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, para que podamos hacer realidad esa lucha contra el cambio climático. Lo decía también nuestro amigo Alex Neto, esa lucha por la paz. Creo que en las universidades podemos tener una voz importante también en un mundo que no tiene una guerra mundial, pero que tiene muchas guerras y que tiene además de las guerras mucha violencia, aunque no haya guerras declaradas, ¿verdad? Entonces yo creo que además de los problemas económicos, sociales, ambientales, científicos, tecnológicos y de saberes, yo creo que tenemos un gran reto, pero bueno, ya me metí a otro tema. Yo lo más que quería era expresar mis felicitaciones a los ponentes y yo sé que incluso Estela, que está ahí, que va a ser la relatora, yo lo decía, es la delatora, ¿verdad? Que va a delatar todo lo que aquí se ha dicho. Y por supuesto a todos los que han participado con excelentes comentarios que dan una enorme riqueza y nos establece la dimensión de este desafío de importancia, no para la universidad, de importancia para la sociedad. Lo vean o no lo vean los gobiernos, pero realmente tiene una importancia enorme para la sociedad, el papel que hacemos individualmente, pero si lo hacemos desde una perspectiva más de complementariedad que de competencia, más de cooperación que de competencia, creo que es muchísimo aún lo que podemos hacer con los recursos limitados que tenemos y por supuesto en esa medida viabilizar los que aún no tenemos. Gracias. Gracias, Telémaco. Siempre con tanto entusiasmo y con tanto liderazgo. Gracias, muchas gracias por sus comentarios. Nos vamos acercando a la 1:30 del panel. No les voy a decir la hora. Para mí ya son las 9 de la noche. Yo estoy más al este, así que 1:30. Creo que sería momento de escucharnos los comentarios de los panelistas, ¿no? Sí. Así que escuchamos a Roberto. Por favor, Roberto, tus comentarios. 3 minutos para comentarios finales. Gracias. Micrófono. Roberto, tu micrófono. Disculpe, no tenía mi micrófono. Me voy a centrar en dos de los temas que se plantearon acá, muy pertinentes. De Mónica, por ejemplo, cuando nos habla de cómo consideramos los saberes ancestrales en un proceso de internacionalización. Aquí voy a dar un poquito la vuelta a la pregunta, porque tenemos la tendencia a sectorizar las cosas. La educación es un universo redondo, diría yo. Aquí justamente tengo a Descartes, que fue el que empezó a hacer pedacitos la realidad. Y nos inventó el método analítico. Yo lo considero uno de mis héroes, pero ha sido muy discutida esta situación de despedazar un proceso en pequeñas partes para conocer cómo funcionan y luego volverlas a unir. Entonces, cuando hablamos de saberes ancestrales, pues son saberes que recogen las mismas instituciones o que deben de recoger las mismas instituciones de educación superior. Y en esta internacionalización va todo el paquete, no va por pedacitos, ¿sí? Entonces, creo que sí debíamos de preocuparnos de que cuando hablamos de internacionalización, hablamos de movilidad, sí, porque yo siempre he dicho que la movilidad es la punta del iceberg de la internacionalización. Hay más cosas que están abajo del agua que no se ven y justamente estas son las cosas que a veces dejamos de ver en los procesos de internacionalización. Así que yo creo que el paquete va completo, Mónica, va con todo.
y no es cuestión de estar, sí tenemos 12 temas, hay un tema de inclusión, de interculturalidad, etcétera, pero es parte del mismo todo educativo. Ahora, Nicolás también nos dice, ¿por qué la CELAC? Bueno, la experiencia europea nos habla de que es el conjunto de los estados europeos que deciden en un momento dado integrar la educación europea. Aquí hay una organización muy nueva, diría yo, de la CELAC, que nace entre una lucha entre tirios y troyanos. Se fueron los tirios y los troyanos casi terminan con la CELAC. Pero yo diría que ahí hay un organismo que está más preocupado por otros asuntos que por los asuntos fundamentales. Para mí la educación es el desarrollo, es el futuro de la humanidad. Entonces, pero la vemos muy lejos. Y los gobiernos, ¿qué es lo que tienen aquí enfrente? Tienen crisis política, populismos, contra democracias, conservadurismos, etcétera, penetrados por el crimen organizado, todos los países, y entonces nosotros cuando hablamos de educación dicen que sigan hablando de educación. Pero yo creo que la CELAC debe de asumir esa responsabilidad. Es el órgano cúpula de los estados nacionales latinoamericanos y caribeños. No hay otro organismo multilateral más importante que ese aquí en América Latina. Iberoamérica, por ejemplo, Iberoamérica, pues sí, Iberoamérica hace su luchita. Paulo conoce bien ese dragón, estuvo adentro de la panza o de esa ballena, pero también hace esfuerzos Iberoamérica, pero Iberoamérica, esta reunión de estados iberoamericanos hacen muy bonitas declaraciones, pero yo vuelvo a la cuestión de los recursos. Si no hay recursos, todo queda, todo pasa y pues no avanzamos. Entonces, yo creo que sí, la CELAC debería estar llamada a ser el actor fuerte. ¿Qué es lo que pasó con el CUIP, por ejemplo? La estrategia ay, caray, se me fue el nombre, ay, nuestro amigo, Félix García Losín. Félix. Él se pega a la Secretaría General Iberoamericana y hace que reconozcan al CUIP como una parte un instrumento de la integración iberoamericana a través de la educación. Me parece muy inteligente esa postura. Creo que a nosotros nos ha faltado acercar a enlaces de la CELAC. Ahí tener un diálogo y que enlaces pase a ser el brazo y el gran instrumento de la CELAC para impulsar la integración regional a través de la educación. Entonces, esos serían mis comentarios sobre estas dos planteamientos, todos muy interesantes, pero me concreté a estos dos. Muchas gracias, Roberto. Muy puntuales, pero muy estratégicos tus comentarios. Alexandre, muito bem. Vou fazer então também dois comentários sobre dois pontos que apareceram mais de uma vez. Primeiro, por sugestão tanto do Carlos como da Ana, a ideia de colocar problemas, não é?
agregadores no centro da internacionalização da América Latina e do Caribe. Seja um problema como a crise climática ou um problema como a questão da pesquisa e da inovação, criação de um ecossistema latino-americano e caribenho. Eu acho que são ideias complementares e eu acho que isso pode ser, de fato, o passo adiante, né? Se houver objetivos comuns, vai haver uma facilitação da internacionalização e vai haver um objetivo verdadeiro, senão a internacionalização de cada estudante é o seu objetivo e a instituição como um todo terá como para medir os seus objetivos de internacionalização. Quantos alunos foram para lá ou para cá? Entende? Então, eu acho que essa questão é uma questão realmente bastante interessante que talvez possa ser aprofundada. A outra questão é a do reconhecimento das atividades, não é? Que o Nicolás colocou, não é? A questão da flexibilização. Eu lembro que nós trabalhamos muito, não é, Nicolás, pelos duplos diploma, né? E continuou o trabalho na gestão seguinte, né, do Rui. Eu acho que é muito trabalho, não é um trabalho que dê muitos frutos. Quando se consegue harmonizar tudo, fica ótimo, o duplo diploma é muito interessante, mas nem todos os cursos terão estarão preparados para isso, nem todos os coordenadores de comissões de graduação. Eu acho que um curso inteiro de graduação, ele acaba criando uma cultura que fica muito fechada dentro de si mesma, né? E quando nós colocamos aí os interesses corporativos, não é? Que acabam influenciando, sim, né, dentro da universidade, as sociedades de engenharia, as sociedades de medicina e tudo isso, os conselhos, isso torna praticamente impossível chegar a um reconhecimento. Então, eu acho que esse caminho não é o melhor caminho. Eu acho que tem que se buscar outros caminhos, outras formas de reconhecimento, não é? Não necessariamente de créditos, mas de atividades, de tempo. Eu acho que aí a universidade tem que pensar um pouco, porque, de fato, os alunos precisam, a internacionalização, ela vai subir de patamar se houver o reconhecimento, como os alunos na Europa têm, né, pelo programa Erasmus. Eles têm a obrigação de fazer as suas atividades fora, mas eles têm a certeza do reconhecimento. Então, acho que nós podemos avançar, sim, não é, na América Latina, buscando um caminho alternativo também. Tá? Eram esses meus comentários. Muito obrigado. Obrigado, Alex. Muito obrigado aí pelos seus comentários. Vamos agora escuchar a Ana. Por favor, Ana. Muchísimas gracias. Bueno, igual que Roberto, me quiero centrar en la respuesta con respecto a la internacionalización y los saberes ancestrales, partiendo de la base de los saberes ancestrales o tradicionales como un componente vital de las comunidades étnicas y también especificando que en un primer momento podemos plantear como una reflexión general sobre el modelo de la internacionalización y la construcción de algunas premisas desde la perspectiva de las comunidades y de los saberes ancestrales, como si la internacionalización fuese dentro de un marco de desarrollo capitalista, neoliberal, hegemónico, pero compartiendo con Roberto todo lo que él brindó, que hoy por hoy tenemos que verlo como un todo, y más allá de que podemos plantear que en un primer momento no se tuvieron en cuenta estos saberes ancestrales, hoy por hoy plantear la internacionalización e incorporar estos saberes ancestrales, e incorporar a todas las minorías, como por ejemplo también puede ser el rol de la mujer, al momento de hablar de la internacionalización. Y también quería agradecer, como último para cerrar, la participación y la escucha de todos y a mis compañeros. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado. Muchas gracias por tus comentarios muy pertinentes. Bueno, completamos la presentación de los ponentes, escuchamos a varios participantes y antes de escuchar los registros de nuestra relatora, de Estela, yo quisiera recuperar un poco algunos puntos que me parecen importantes, más allá de lo que ya he comentado al principio,
Primero quería retomar una expresión que ha utilizado Roberto, que me llamó mucho la atención y creo que sintetiza un poco lo que hemos estado discutiendo en cuanto a internacionalización e integración. Cuando él dice, la educación es redonda, es un universo redondo, es todo. O sea, no podemos trabajar por pedacitos. Y en ese universo redondo, ¿verdad, Roberto? Tenemos que traerlo todo. Y es interesante que uno de los conceptos que más se ha mencionado aquí fue el de movilidad. O sea, la movilidad es importante, sea como fuere, sea como se dé, sea virtual, sea presencial, sea con mochila, sea sin mochila, o sea, y hay varios ejemplos, ¿no? Que se han mencionado en Puebla, aquí se ha dicho, y el PILA ha sido mencionado más de una vez como un programa exitoso, aunque no tenga una extensión tan amplia como se quisiera, pero la movilidad se puede hacer. Pero yo creo que también está implícita una observación o una reflexión de que la universidad tiene que cambiar. O sea, Alex nos ha dicho, la universidad está ahí desde hace 800 años. Si queremos retroceder con las experiencias africanas y asiáticas y tantas otras, pues es una institución milenaria y como se dice por ahí, que poco ha cambiado. O sea, hay que cambiar. Y quiero recuperar lo que Ana nos ha dicho con tanto énfasis. O sea, las tecnologías ahí están y nosotros los estudiantes las estamos utilizando. Y nosotros, los directivos de las universidades, no hemos sido capaces de incorporarlas efectivamente. Hay un avance tremendo, pero yo quería ir más allá de la incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Se trata de la cooperación solidaria, pero dándole concretud. O sea, por ejemplo, en los programas de pregrado, en los programas de incluso de posgrado, pero sobre todo de pregrado, nosotros tenemos que avanzar hacia formas de cooperación entre las universidades en que podamos absorber estudiantes de diferentes países, para empezar, y con programas compartidos entre universidades. Y aquí quiero recuperar las dos experiencias que no son tan caras en Brasil, de las dos universidades de integración internacional. Son la UNILA y la UNILAB. Este era y es un elemento de una o de otra manera de esas dos universidades, o sea, de trabajar compartidamente con otras universidades, no solamente con créditos compartidos, un sistema de créditos compartido regionalmente, pero con formaciones compartidas. En la UNILAB, por ejemplo, lo que planteábamos era que la formación se diera articuladamente con las universidades nacionales públicas de los países africanos de lengua portuguesa. Esa es la propuesta está vigente y yo diría, y aquí hago un nuevo comentario, un segundo comentario, o sea, la Conferencia Regional de Educación Superior se va a realizar en Brasil, aunque sepamos que una organización como la CEPAL o como otras, o como la CELAC, como ha defendido muy bien Roberto, y otras, o la creación de una agencia puede ser importante, vamos a reconocerlo. Brasil puede tener un rol importante tomando y presentando propuestas concretas como el país más extenso del continente, de la región, con propuestas más concretas, más osadas para promover esta integración que es tan importante. O sea, hay formas y ojalá podamos por lo menos recuperar mucho de lo que Lula en su segundo gobierno ha avanzado, que en este tercer gobierno están presentes en los discursos, pero no se le ha dado concretud. Se puede, y creo que marzo 2024, la CRES que se va a realizar en Brasilia, puede ser una tremenda oportunidad para esto. Sentimos todos la falta de Centroamérica y el Caribe. Aquí está Anet. Yo pensaba que Anet nos iba a decir algo, porque la integración en los países caribeños, sobre todo
de lengua inglesa, de lengua francesa, de lengua holandesa. Claro, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico son parte de América Latina, nos sentimos más próximos. Se puede en estos análisis, incluirlos. Pero ¿cómo se da esta integración? Este es un tema muy difícil y que nos ha costado, pero hay una integración entre ellos. Hay una integración triangular con los países del norte. Deberíamos también hablar de esto, o sea, pero la integración entre los países caribeños que no son de lengua española y portuguesa es algo que se da con mucha dificultad. Y sentí falta de los colegas centroamericanos que tienen experiencias espectaculares, o sea, propuestas que se han implementado con dificultades, son países pequeños, han creado organizaciones propias de Centroamérica que han permitido, claro, también con va y vienes, hay dificultades aquí y allá, pero ha habido avances muy interesantes entre estos países, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la integración más allá de América Latina también es algo que debemos tener presente. Yo quisiera aquí mencionar muy brevemente, veo que está presente Mónica Martina, por ejemplo, hemos hablado de una posibilidad de un programa entre Argentina y África, Argentina y la UCA, la Universidad de África Central. Ahí pensamos, hay avances también con universidades mexicanas del norte. Estamos trabajando un programa de cooperación con México, con Brasil estamos avanzando en algo. O sea, hay que propiciar también, yo creo que tenemos que hacer este registro de la importancia de esta integración que vaya más allá. Pero yo creo que todos lo han dicho de alguna manera u otra, que la internacionalización pasa por formas concretas de integración, o sea, no se puede, la misma integración tiene que estar internacionalizada, con acciones concretas propias, y creo que Carlos Forero nos ha traído una aportación muy importante. Ya no se trata tanto solamente de la integración o la internacionalización entre universidades. Hay que ser creativos, hay que ser innovadores, incluyendo a las ciudades, a las regiones donde estamos, ¿no? Para que esta movilidad, para que esta integración se dé entre regiones, porque hay intereses de naturalezas las más diversas, desde los saberes ancestrales hasta las ciudades innovadoras, o sea, el tema de la Amazonia, el tema del cambio climático, o sea, buscar formas que nosotros, universidades, nosotros en instituciones de investigación y de educación superior, seamos capaces de forjar alianzas que nos permitan ir más allá de esta movilidad que clásicamente se entiende como un estudiante o un profesor o un investigador que deja su institución por un tiempo, que es muy importante, desde luego, pero hay otras formas donde buscamos esta completud, este universo redondo que nos ha mencionado aquí Roberto. Creo que lo sintetiza bastante bien. Ya vamos avanzados en el tiempo y ahora queremos escuchar a nuestra relatora, que ha captado de todo eso, que nos dé una síntesis y cómo vamos a tener este registro tan importante. Stella Meneghel, por favor. Bien, buenas tardes a todos, todas. Voy a intentar hablar muy rápidamente lo que he comprendido de lo que hablaron, de todo rico e importante que hablaron ustedes. Me pareció que hay un diagnóstico en lo que dijeron ustedes, que es necesario involucrar los gobiernos de los países. Para allá de las iniciativas de las universidades, hay que meter más los gobiernos en las iniciativas de internacionalización y incorporar la tecnología. Aunque no han dicho directamente, me parece que eso ha estado subrepticio de lo que dijeron ustedes, que la tecnología, que las medias pueden hacer mucho por la internacionalización y que sería importante tenerlas en cuenta en este proceso. Hay algunos fundamentos que estuvieron presentes en lo que dijeron todos, incluso en los comentarios.
muy importante me pareció la cooperación solidaria como una forma de hacer frente a los desafíos de la región, como la pobreza y las asimetrías regionales. Otro fundamento es que es importante conectar las estrategias de internacionalización e integración académica de las instituciones con los desafíos de los países. O sea, la cooperación, la internacionalización, no como un proyecto individual, pero de países. Y por eso la construcción de la calidad y la excelencia como algo que es un resultado de la internacionalización. También como un fundamento, la importancia de la dimensión cultural como las consecuencias para la paz entre los pueblos y las competencias humanas. Y en eso muy interesante el comentario de Mónica, la diversidad cultural y los saberes ancestrales como parte de la integración. Me pareció muy importante que eso sea hablado acá. Como propuesta de forma más objetiva, me pareció que tuvimos 4 muy importantes. Otra vez, cómo pensar formas de vincular la cooperación y la movilidad a aspectos estratégicos de los países. La importancia de promover avances en el reconocimiento de estudios y actividades de internacionalización, no solamente de diplomas. Insistir en proyectos exitosos de integración en avances, como hay el programa PILA. Y Ana Lúcia ha destacado pelo el profesor Villers, lo había dicho, la creación de una agencia para apoyar los mecanismos que existen de integración, para promover principalmente la investigación para problemas regionales. Creo que es eso. Tuvimos fundamentos y propuestas objetivas. Muito obrigado, querida amiga Estela. Es una síntesis muy sintética, pero muy objetiva, con las palabras clave de todo lo que hemos estado discutiendo. Yo quisiera agradecerles enormemente por la presencia, agradecerles mucho a Roberto, que estuvo articulando, que estuvo preparando, juntamente con Telémaco, nuestro líder de Kairos, para que pudiéramos estar aquí. Me da mucho gusto poder ver tantos amigos aquí que veo frente a mí. Aquí está mi amigo Dilbo, que no veo hace mucho tiempo, ¿verdad, Dilbo? Veo una colega aquí de África, también está ahí Aurelis con nosotros, y todos ustedes que veo aquí y tantos que hemos reencontrado. Creo que las intervenciones han sido muy consistentes y qué bueno que lo tenemos todo registrado, y Stella va a hacer un relato, un informe completo de esto, que lo tendremos en algún momento, y creo que esto será un aporte muy importante de una de las 12 dimensiones que prepara Kairos para la Conferencia Regional de Educación Superior, que se realizará en Brasil en marzo del próximo año. Así que muchísimas gracias a todos y un saludo y enhorabuena a todos que han aportado y todos que han estado presentes pacientemente escuchándonos, y todos aquellos que mañana podrán acceder a este registro que tenemos y al informe, y ojalá y podamos vernos en algunos de esos encuentros, ya sea en Paraguay, ya sea en La Habana, ya sea en Brasilia, ya sea en otros tantos eventos que tenemos por delante, porque la movilidad la hacemos nosotros. Seguimos haciéndola como la estamos. Esto es un evento de movilidad, nos estamos moviendo, estamos juntos, y aquí está la tecnología que nos ayuda. Pero podemos hacer muchísimo más para integrarnos, y ojalá entre África y América Latina y el Caribe podamos integrarnos muchísimo más. Así que muchas gracias. Telémaco, ¿quieres decir algo para cerrarlo? Sí, solamente también decir que quienes aportaron en el chat, y también son valiosos sus aportes, agradecemos esos aportes, y también van a ser tomados en consideración de quienes lo hicieron verbalmente y quienes lo hicieron por el chat. También quiero aprovechar a hacer una especie de comercial de que conjuntamente el gobierno de Brasil y ESAL, que estamos organizando otro evento vinculado a este tema el día miércoles, pero con la visión de las subregiones, de las organizaciones, UDAL, Enlace, etcétera. Ya no la visión de los académicos,
y de la persona que está acá, sino la institucional de las subregiones y regiones. Entonces tenemos el 15 y luego hay el 22 que están vinculadas específicamente al tema de movilidad, porque UNESCO y ESAL está viendo el convenio, pero creo que solo el convenio es una parte, pero que ya lo hemos visto que hay mucho más que hacer que eso. Pero bueno, una vez más yo quiero expresar el reconocimiento y felicitaciones a ti, Paulo, a Roberto, a nuestro amigo Alex, a Paz, a Ana Paz, a quienes han estado presentes, a quienes han hecho su comentario verbal y por el chat, y a quienes nos verán posteriormente. Y lo importante es que vayamos, como decimos en Kairos, haciendo camino al andar, uniendo los vigores dispersos con unidad en la diversidad por el bien común. América Latina, el Caribe, África, ¿por qué no decirlo? Los pueblos del mundo y las instituciones del mundo, pero de cara a sus retos y desafíos. Muchas gracias. Muito obrigado. Te debemos mucho a tu entusiasmo, Telemaco. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas Chao, tardes. buenas noches. Chao. Chao, muchas gracias. Chao.